Bueno, vamos a comenzar a desarrollar ciertos conceptos necesarios para comprender qué son los intervalos reales. Recuerden que los infinitos números reales se representan sobre una recta llamada recta real y que si consideramos toda la recta estamos hablando del intervalo que va de menos infinito hacia más infinito. Ese intervalo es el conjunto de los números reales. Si tomamos una parte de esa recta, estamos hablando de un subconjunto de la recta real. Como en este ejemplo, tenemos un intervalo comprendido entre los valores A y B. Entonces, A y B son los extremos del intervalo. ¿Qué significa? Que X son los números reales que cumplen la condición de ser menores a B y a la vez mayores que A. Los extremos, cuando tienen punto abierto, significa que no están contenidos, no se incluyen y se utiliza paréntesis. Por ejemplo, si consideramos el intervalo abierto 1, 5, son los valores comprendidos entre 1 y 5 sin incluir los extremos, ni el 1 ni el 5. Por eso es que se utiliza paréntesis en ambos casos. En este caso entonces estamos hablando de un segmento, ¿sí? Una parte de la recta que tiene principio y que tiene fin. Pero dentro de este intervalo existen infinitos números reales. Por más que yo considere dos puntos muy cercanos, siempre entre esos dos valores, esos dos puntos muy cercanos, van a existir infinitos números reales. Cuando hablamos de un intervalo cerrado, estamos hablando de un intervalo que representa en la recta real un segmento también, tiene principio, tiene fin, pero que sus extremos están incluidos. Por ejemplo, tenemos el intervalo de los valores de X, es decir, de los infinitos números reales que cumplen ¿qué condición? Ser mayores o iguales a 1 y a la vez menores o iguales que 5. Entonces, mayores siempre hacia la derecha del valor y menores siempre hacia la izquierda del valor. Un intervalo semiabierto es cuando tiene en uno de sus extremos un punto cerrado y en otro un punto abierto. Puede ser así o puede estar el punto abierto de este lado y el punto cerrado aquí. Es por eso que en este caso iría corchete en A y paréntesis en B. Y con el ejemplo tenemos los comprendidos entre 1 y 5 que cumplen la condición de ser mayores a 1 y menores o iguales que 5. Un intervalo infinito va a representar sobre la recta real una semirrecta, es decir, que va a tener principio, como en este ejemplo, pero no va a tener fin. Este intervalo sería de A con corchete, punto y coma, más infinito, paréntesis. En el infinito siempre va paréntesis porque nunca va a terminar, nunca se incluye ningún valor, es decir, en este ejemplo lo podemos observar, los mayores o iguales a 1, de 1 con corchete hacia más infinito con paréntesis en el extremo del infinito. Ejemplos de intervalos donde van a poder ver un intervalo, en este caso abierto. El tipo de intervalo es la clasificación del intervalo, ¿sí? Abierto, cerrado, se incluyen ambos extremos. Semiabierto, en este caso sería semiabierto hacia la derecha porque a la derecha tiene el paréntesis. Infinito, cuando en uno de sus extremos tiene un infinito o consideramos el intervalo de menos infinito a más infinito, que es toda la recta real, la clasificación sería intervalo infinito. Acá se describe a qué corresponde el intervalo. Por ejemplo, son los mayores a menos 4 y a la vez menores que 6. ¿Sí? Bueno, y así con cada uno. Quiero explicarle la anotación en forma de desigualdad, ¿sí? Porque recién vimos que podemos tener el intervalo
en forma gráfica sobre la recta, en forma de intervalo, como sería en este caso, propiamente dicho el intervalo, o en forma de desigualdad. Esta desigualdad se lee del medio hacia afuera. Yo les había dado una hojita donde tenían los ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa este intervalo? ¿Cómo se lee? Son los X desde el centro, desde la X hacia afuera. Entonces, son los X menores o iguales que B y a la vez mayores o iguales que A.